Ok, listo. Entonces, esta semana nos corresponden dos temas, los dos bastante sencillos, son cosas que ya se nos hacen un poco más fácil ahorita en once. Entonces, tenemos dos temas, uno que es el de comparativos de igualdad y similaridad, comparative of equality and similarity, y tenemos por otro lado el past real conditional. Recuerden que nosotros ya durante el primer periodo aprendimos qué era un condicional, cómo funcionaban los condicionales y aprendimos algunos de los condicionales que eran el 0, el 1, el 2 y el 3. Esta vez vamos a ver un tipo diferente de condicional. ¿Listo? Pero funciona exactamente de la misma manera, ya se van a dar cuenta. Entonces, vamos a empezar con comparativos de igualdad y similaridad. ¿A qué nos suena eso de comparativos de igualdad y similaridad? ¿A qué nos sonará eso? Aparte de lo obvio que es comparar, ¿no? ¿A qué nos suena, chicos? ¿Sí, buenas? Ok, Paul, a comparar a algo parecido. ¿Sí? Similaridad. Estamos destacando similaridades o estamos haciendo obvias cosas similares que se encuentran o características similares que tienen dos objetos, lugares, cosas, animales, de lo que sea que estemos hablando. Entonces, para recordar un poco, recordemos, ok, hoy estoy bastante como desconectada. Recordemos que los comparativos son hechos o se forman a partir de adjetivos. Cuando nosotros hablamos de destacar características, estamos hablando de adjetivos. Alto, bajo, corto, mediano, bonito, feo, rico, pobre. Esos son los adjetivos, algo que me describe un lugar, persona, cosa o animal. Entonces, con eso es con lo que vamos a trabajar. Cuando nosotros vamos a realizar comparaciones de similaridad o de igualdad, debemos hacer uso de algunas reglas y se usan también unas estructuras básicas para poder implementar estos comparativos. Entonces, ya no funciona como lo hacía antes cuando ustedes vieron el tema de comparativos y superlativos, que cuando íbamos a comparar lo que hacíamos era colocar una R al final, ER, y con el adjetivo formábamos el comparativo que íbamos a utilizar. Por ejemplo, no sé, good, que era una de las excepciones, entonces que no era good, sino utilizábamos eh, better, que entonces si estábamos hablando de rich, agregábamos R al final y quedaba richer. Aquí ya utilizamos otro tipo de estructura. Entonces, aquí dice que se deben utilizar las tres siguientes reglas, o se debe tener en cuenta las tres siguientes reglas. Dice, to form comparisons of equality using adjectives or adverbs, use the following formula. Entonces, cuando estamos utilizando adjetivos o adverbios para realizar comparaciones, adjetivos recuerden que es las características, debemos utilizar esta estructura que está acá. Entonces, tenemos siempre el primer objeto que vamos a empezar comparando. En este caso, estamos comparando the book, el libro. Después de ese adjetivo irá el verbo to be. Después del verbo to be irán las palabras que forman mi comparación, que son el as y as. As con una sola S, ¿no? Porque no me lo vayan a confundir con un as con doble S que significa algo completamente diferente. Entonces, as con una sola S.
En la mitad de los dos as debemos colocar el adjetivo o el adverbio que vayamos a utilizar. Y por último, utilizamos el otro objeto que se está comparando. Por lo cual, la oración nos quedará de la siguiente manera. The book is as good as the movie. El libro es tan bueno como la película. Aquí podemos formar otro. Digamos que vamos a comparar, dos ciudades de Colombia. Nombre de dos ciudades, chicos. Dos ciudades que podamos comparar y una característica para compararlas. ¿Cuál puede ser? ¿Cuáles pueden ser? Listo, Bogotá y Medellín. ¿Cómo las podemos comparar? Recuerden que son comparativos de similaridad e igualdad, es decir, que la característica debe ser algo que compartan. ¿Qué puede ser que compartan las dos? Que son ciudades grandes, ok. Entonces, ¿cómo haríamos esa comparación? En español a nosotros nos quedaría bien que la gente es amable, ok. Creo que eso sucede más en Medellín que en Bogotá, pero sí. Entonces, vamos a dejarlo con ciudades grandes más bien. Entonces, lo que pasa es que en Bogotá no es que no sean amables, sino que somos mucho más prevenidos que en Medellín. Entonces, acá ustedes notarán que si usted se le acerca a una persona, lo primero que hace es mirarlo de arriba a abajo y le da como sustico que uno le hable. Entonces, no es que la gente no sea amable, sino que somos muy prevenidos. Esa es la cosa con Bogotá. Bien, entonces, vamos a comparar Bogotá y Medellín. Por ende, colocaremos el nombre de una de las dos ciudades. Digamos que vamos a colocar por acá Medellín de primero y luego la vamos a comparar con Bogotá. Entonces, Medellín y dejamos el mismo verbo to be. Is, Medellín is. Nuestras palabras de comparación, as. ¿Cuál sería el adjetivo para decir que es grande? ¿Cómo se dice grande en inglés? Big, muy bien. Entonces, Bogotá is as big. Nuestra otra palabra de comparativo, as Bogotá. Entonces, Medellín is as big as Bogotá. Aquí le pongo los colores respectivos para que no nos vayamos a perder. También notorious, claro que notorious se refiere más a algo que es como destacable, ¿no? A eso se refiere más notorious. Pero también se puede utilizar notorious. Digamos que lo importante es entender cómo funciona esta parte de los comparativos, de este tipo de comparativos. Este va con azul y la del centro va con negro. Entonces, para que siempre nos fijemos o cuando vayamos a hacer el ejercicio, la siguiente clase, nos demos cuenta del tipo de estructura que debemos utilizar. Entonces, siempre debemos estar atentos a eso. Acá, este Medellín iría en amarillo. Listo. Entonces, ¿sí es claro cómo se utiliza este tipo de comparativo? ¿O hacemos otro ejemplo? ¿Seguros? ¿Hay alguien que no haya entendido con eso? ¿Hacemos otro ejemplo, chicos? Conste que los que me están diciendo que está diciendo que es claro. Entonces, continúo con la siguiente regla. Dice, que también podemos, la segunda regla nos está diciendo que también podemos formar comparaciones con Mejía. Dime, Daniela.
Puedes poner otro ejemplo, es que el internet se corta la voz. Ok, vamos a hacer un otro ejemplo, lo voy a hacer yo de manera rápida para que ustedes se den cuenta que es únicamente guiarse. Por eso me gusta poner todo en colores para que ustedes se den cuenta cuáles son las diferencias y cuáles son las similaridades. Entonces, por acá hagamos otro ejemplo rápido y digamos que, no sé, digamos que eh, más bien por acá, de chicha. ¿Y saben qué es la chicha? ¿Y la conocen, chicos? The chicha is as delicious. No, delicious no. Is as good. No. No, dejémoslo como delicious más bien. Delicious as the beer. ¿Listo? Delicious. Listo. ¿Quién me dice qué dice en esa oración? The chicha is as delicious as the beer. ¿Qué dirá ahí? Muy bien, Burbano. Entonces, lo que dice es que la chicha es tan deliciosa como la cerveza. Entonces, es comparación entre dos bebidas en este caso. La chicha y la cerveza, las dos se emborrachan igual, ¿no? Entonces, esa es otra forma de comparar. Si ustedes se dan cuenta, primera categoría o primer objeto, ciudad, lugar o cosa que estemos comparando, verbo to be que se repite para todos, miren, es el mismo. Las palabras as y as, que es lo que forma nuestro comparativo, lo que siempre va a estar cambiando son las categorías que comparemos, es decir, los dos objetos, lugares, eh, ciudades, cosas que comparemos y el adjetivo de la mitad, el que utilicemos para comparar esa característica. De resto, siempre se va a repetir exactamente la misma estructura. Por eso la estructura es as, adjetivo, as. Siempre se va a repetir esa misma estructura. Entonces, espero que Daniela haya podido entender un poquito mejor, ¿listo? Continuamos con la segunda forma de comparación. Aquí ya no vamos a utilizar adjetivos como lo hicimos acá, sino que vamos a utilizar sustantivos. Recuerden, adjetivos, aquello que me ayuda a describir. Los sustantivos son los nombres o la forma en cómo yo puedo nombrar a cualquier objeto, lugar, animal o cosa. Es lo que le da nombre a todo lo que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, es diferente utilizar un adjetivo a utilizar un sustantivo. Y ese sustantivo siempre va a ir acompañado, en el caso de esta comparación, siempre va a ir junto con un quantifier. Quantifier son esas palabritas que me ayudan a nombrar la cantidad de mucho o poco. Esos son los quantifiers. Entonces, si ustedes se fijan, también manejamos las dos palabras as, pero en este caso, primero, ¿qué es lo que cambia? Esto de aquí de verde, ¿qué es lo que cambia? Recuerden que esto era verbo to be. Aquí después de la primera categoría, después de esta primera categoría, utilizamos verbo to be. Mientras que aquí estamos utilizando el auxiliar o el verbo has, tener, que es lo mismo que have. Después,
vienen las palabras de comparación y en la mitad ya vamos a tener el quantifier, que es este que nos nombran acá, y el sustantivo, money y patience, paciencia. Y el resto pues va a continuar igual. Utilizamos la segunda palabra de comparación y utilizamos la segunda categoría que estemos comparando. Entonces, Juan has as much money as María. Juan tiene tanto dinero como María. Recuerden que aquí el quantifier, los quantifiers dependen de si las cosas son contables o no contables. Por ejemplo, como el dinero no es contable, yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Entonces, por eso utilizo much, que se utiliza para las cosas que no son contables. En caso de que el objeto que nosotros estuviéramos nombrándose fuese contable, sería con many. Por ejemplo, si aquí hubiese más bien una silla, no utilizaría much, sino utilizaría many. Ya hacemos un ejemplo con ese para que vean la diferencia. Eh, esa sería como lo que tienen que tener en cuenta en cuanto al quantifier. Aquí hay otro ejemplo que es he has as much patience as her. Él tiene tanta paciencia como ella. Entonces, supongamos que vamos a comparar la cantidad de cuartos que tiene la casa de mi mamá con la casa de mi tía. Es algo que se me ocurre, la cantidad de cuartos que tiene una casa y la otra. Entonces, como es comparativo de igualdad o similaridad, ya sé que más o menos tiene que decir que tiene la misma cantidad. Por ende, comenzamos con la primera categoría. My house. Dejamos exactamente el mismo verbo, vean, el mismo siempre lo vamos a utilizar. My house has cuartos o habitaciones. ¿Las habitaciones o los cuartos son contables o no son contables? Sí son contables, muy bien. Entonces, eso quiere decir que no puedo seguir utilizando este mismo quantifier. Tengo que utilizar el que les decía que era para lo que es contable. Entonces ya no va a ser much, sino va a ser many, que no es contable. Entonces, as many rooms, rooms, que es habitaciones, as many rooms, y termino con la otra palabra de comparación, as my aunt's, as my aunt's house. Entonces, mi casa, acá, ya. Mi casa tiene tantos cuartos como la casa de mi tía. ¿Listo? Entonces, recuerden que la estructura debe repetirse igual que como están en los ejemplos. Entonces, primera categoría que comparo, primer elemento, primera cosa, lugar, animal, lo que sea. El verbo has, pero ¿y qué pasa? No, mentiras. Siempre va a ir el verbo has. Ese tampoco va a cambiar, al igual que aquí siempre va a ir el verbo is. No, este sí puede cambiar, de hecho, si yo hago otro ejemplo. Bueno, primera categoría, verbo has o verbo have. Ya les voy a decir de qué depende el verbo have o el verbo has. Siempre va a ir la palabra as de comparación, el quantifier, el sustantivo que esté utilizando, la segunda palabra de comparación y la segunda categoría. ¿Por qué digo que sí puede cambiar acá este verbo has? Porque yo puedo decir,
por ejemplo, the dogs, o dogs más bien, dogs have as many paws as many paws as the cats. O as cats, más bien, as cats. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? ¿Quién me colabora? ¿Quién me va colaborando, por favor, con el significado? Muy bien, gracias, Juan. Entonces, dice la oración que los perros tienen tantas patas o tantas patas como los gatos. Y si ustedes se dieron cuenta, cambió la palabra o el verbo has, cambió a ser have. ¿Por qué cambió de have a has? ¿Recuerdan por qué se utiliza en unos has y en otro have? Esto ustedes ya lo deberían saber, esto es de presente perfecto. ¿Alguno de ustedes recordará? ¿Nadie, nadie? Esto cambia porque aquí yo estoy hablando en singular. El tipo de persona, muy bien, Camilo, cambia por el tipo de persona. Porque aquí yo en este caso estoy hablando de objetos, lugares o personas que se encuentran en singular. Uno. Entonces Juan es uno solo, es tercera persona, es he. Aquí tengo otra vez he. Mi casa es una sola casa, por ende, si yo lo reemplazo por un pronombre personal sería it, que sigue siendo tercera persona. Y por eso todos estos repiten con has. Pero en este caso yo estoy diciendo los perros. Los perros son muchos y me refiero a todos los perros en general. Entonces deja de ser tercera persona y si yo reemplazo la palabra perros por un pronombre personal, ¿por cuál sería? ¿Por cuál pronombre personal lo cambiaría en caso de que yo tuviera que hacer esa sustitución? ¿Por I? ¿Por you? ¿Por we? ¿Por they? Muy bien, Juan. Por they. Entonces pasa a ser ellos. Como ya no es singular y ya no es tercera persona, pues entonces tengo que cambiar el have, el verbo, el auxiliar que estoy utilizando. Espero que eso lo tengan claro, chicos, para cuando vayan a hacer el ejercicio, o al menos estén haciendo un apunte por ahí en la esquina del cuaderno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, conserva la misma estructura, pero esto cambia si se encuentra en tercera persona o no se encuentra en tercera persona. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido respecto a esta segunda regla de comparativo? ¿O es clara? ¿Sí es clara? ¿Es clara? ¿O hacemos otro ejemplo? Bien, contesta una sola persona y dice que es clara, entonces yo asumo que para todos fue claro. Y tenemos una última regla que nos dice que en este caso ya no vamos a comparar ni adjetivos, es decir, ya no estamos comparando características y tampoco vamos a comparar sustantivos. Ahora lo que vamos a hacer es comparar acciones, acciones, caminar, cantar, correr, reír, soñar, jugar, acciones.
Entonces, cuando vamos a comparar acciones, aquí sí cambia un poco la estructura de lo que estamos o de lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es, recuerden que las categorías siempre van a ir al inicio y al final. Las dos cosas, sujetos, personas, animales, lugares que estemos comparando, uno al inicio, otro al final. Después de la primera categoría irá el verbo que vayamos a utilizar, la acción que es la que vamos a comparar, esa acción que vamos a comparar. Y después utilizaremos las palabras mágicas para hacer la comparación, que en este caso serán as much as. As much as. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos his students learn as much as my students. Los estudiantes de él o sus estudiantes aprenden tanto como mis estudiantes. Entonces, ese es el tipo de comparaciones. Estamos comparando acciones. Entonces, otra comparación que podamos hacer con acciones, no sé. Dos animales que sean muy lentos, muy lentos, ¿cuáles podrán ser? La tortuga y el caracol, snail and turtle. Good. Entonces, vamos a comparar snail and turtle y vamos a decir que los dos son bastante lentos. Entonces, vamos a decir snails, que es sería nuestra primera categoría, snails, eh, walk, walk no, ellos ¿qué hacen? Ellos reptan. Bueno, snails are, más bien are, son, que sería nuestro verbo principal, as much, no, snails are as much, as much, as much slow as turtle, turtle, turtles. Pero es una mayúscula. Snails are as much slow as turtles. Los caracoles son tan lentos como las tortugas. Estas serían mis dos categorías a comparar. El as much as, ese sería siempre o estaría más bien siempre fijo acá en la mitad, que es mi frase de comparación. El are es mi verbo principal y aquí tengo la primera categoría. Por ejemplo, yo también puedo decir, no sé, Andrea eats as much as me, digamos. Entonces, Andrea come tanto como yo. Y aquí lo tendremos en nuestra frase de comparación. Otro ejemplo con el que me puedan colaborar, el último ejemplo. ¿Cuál podrá ser? No importa si es en español o en inglés. Pero ¿cuál puede ser el ejemplo? No todos al tiempo, por favor.
El último ejemplo. Sí, claro. Claro que puedes. Vamos, chicos, otro ejemplo. A ver qué tanto entendieron ustedes. Sí, de este tipo de comparativo. Él puede correr más rápido que yo. En ese caso sería, él corre tanto como yo. ¿Listo? Pero sí nos sirve el ejemplo. Entonces, en ese caso, hablaríamos de he. ¿Cuál es el verbo para correr? Run, muy bien. Y como es tercera persona, pues le tenemos que colocar ese al final. Entonces, por eso dice Andrea eats, más no Andrea eat. Porque como es tercera persona, agregamos ese al final. Entonces, he runs as much as me. Él puede correr o él corre tanto como yo. ¿Listo? De esa manera es que funcionan con estas tres reglitas o estas tres formas, es como funcionan estos comparativos de igualdad o similaridad. Recuerden, es diferente si estamos comparando adjetivos, es diferente si comparamos acciones y es diferente si comparamos sustantivos. Debemos saber qué es lo que estamos comparando para ahí sí saber cuál de las tres estructuras es la que vamos a utilizar. Eso es lo que más tienen que tener en cuenta cuando se vaya a desarrollar el ejercicio. ¿Listo? ¿Claro el tema, chicos? ¿Dudas, preguntas que tengan respecto a este? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, vamos con nuestro segundo tema, el cual pues ya es mucho más fácil porque ustedes ya han visto lo que es un condicional. Entonces, para recordar un poquito, eh, los condicionales están dados siempre con dos oraciones. Recordemos que siempre es una condición y una consecuencia. Entonces, toda acción tiene una reacción, perdón. Condición, consecuencia. Que la condición siempre va a estar encabezada o va a iniciar por la palabra if o por la palabra when. Y que cada una de las oraciones, por lo general, está en un tiempo gramatical diferente. En este caso, como estamos hablando de este tipo de condicional en especial, que es el past real conditional, las dos oraciones van a estar en presente simple, en pasado simple, perdón. Pasado simple o simple past, cualquiera de las dos. Entonces, que los condicionales pueden iniciar por la oración de la condición y luego a la consecuencia o se pueden invertir y igual funcionan de la misma manera. Entonces, esos son datos que ustedes ya sabían. ¿Cómo se utiliza un condicional? Ahora, este condicional, el uso específico de este condicional es para cuando nosotros estamos hablando de qué hubiésemos hecho en una situación real en el pasado. Por ejemplo, eh, mmm, si yo hubiese ido al concierto de Linkin Park, habría podido conocer a la banda en vivo. No sé. Entonces, ¿qué se hubiera podido hacer en una situación real en el pasado? Siempre todo apuntando al pasado. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos que son, uno, a Chester, exactamente, cosa que ya no se va a poder hacer. Entonces, if I was invited to a friend's house for dinner,
I usually took a bottle of wine or some flowers. Si yo fuese invitado a la casa de un amigo, o si yo hubiese sido invitada a la casa de un amigo, yo usualmente habría llevado una botella de vino o flores. Ya no lo hago. Es decir, está hablando de un hábito que normalmente se tenía en el pasado, pero que ya no se cumple o ya no lo tiene. Entonces, when I had a day off from work, I often went to the beach. Cuando yo tenía un día libre del trabajo o en el trabajo, usualmente o regularmente iba a caminar, iba a la playa. Iba a la playa. Now I never get time off. Ahora nunca tengo tiempo libre. Entonces, de esa manera funcionan los condicionales. Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de condicional podría ser I ate, no, I drank chocolate chocolate with marshmallows marsh. If there was raining. If it was raining. Entonces, yo, bueno, aquí esta palabra está mal. Marshmallows, me comí la H. Entonces, I drank chocolate with marshmallows if it was raining. Yo tomaba chocolate con malvaviscos si estaba lloviendo. Entonces, era un hábito que podría haber tenido en el pasado. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Otro ejemplo. O vayamos construyendo otro ejemplo. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, ¿quién me puede dar qué se hubiese podido hacer cuando mi mamá tenía un dolor de cabeza? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de Valentina. If you have driven slowly, you will have not had any accidents. Wow, esa está bastante complicada, pero sí funciona. O sea, sí cumple con la estructura. Entonces, este es el ejemplo que nos da la compañera, pero vamos a hacerlo un poco más entendible. Entonces, if you have driven slowly, you, en este caso, vamos a colocar aquí la negación, you wouldn't have any accidents. You wouldn't have an accident.
Entonces, si hubieses conducido más despacio, no hubieras tenido un accidente. Ese sería nuestro condicional. ¿Y este cómo lo puedo completar, chicos? Sigo esperando respuesta. ¿Qué solución podríamos haber implementado cuando mi mamá tenía un dolor de cabeza? ¿Qué hubiese podido pasar? ¿Mm? ¿Darle una pasta? Ok, ¿y cómo diría darle una pasta? Para empezar, ¿quién le daría la pasta? ¿O quién le podría dar la pasta? Ok, the doctor. Entonces colocamos aquí the doctor. ¿Y cómo le digo dar? Doctor. ¿Cómo es el verbo dar en inglés? Give. Y como está en afirmativo, lo tenemos que poner en pasado simple. Eso quiere decir que mi verbo quedará como gave. Entonces, gave her a pill. El doctor le daba una pasta. Listo, chicos. Esto es básicamente en lo que consisten los dos temas del día de hoy. Espero, de verdad espero que los hayan entendido porque el ejercicio de la siguiente clase no va a ser de selección múltiple. En el ejercicio de la otra clase ustedes van a tener que completar con sus propias respuestas. Entonces, espero que se haya entendido el tema. ¿Dudas o preguntas de alguien? ¿Contesto de una vez? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuál es el trabajo? Pero el trabajo es para la siguiente clase. El trabajo, bueno, la actividad, pero para hoy lo que van a hacer es, obviamente, tomar sus apuntes. Recuerden que les estoy diciendo la forma en que yo estoy calificando. You wouldn't have. Entonces, apuntes en qué consisten, fecha, frase, tema, desempeños. Bueno, me faltaba decirles. Antes de que inicien a tomar los apuntes del segundo periodo, como ya iniciamos hoy segundo periodo, deben hacer la portada del segundo periodo. Pilas, portada. Está incluido acá dentro de los temas. Esto no me lo inventé yo ahorita, sino que se me había olvidado decirles. Hacer la portada del segundo periodo. Ven, acá está dentro de las actividades a evaluar. Entonces, esa segunda portada la van a hacer con, con las dos palabras second term. No quiero nada de second period porque es que period se refiere al punto final. Entonces, segundo punto final como que no me cuadra. Entonces nos referimos al second term, al segundo periodo. ¿Listo? Debe contener estas dos palabras en las cuales me indica que es segundo periodo, pues obviamente debe estar en inglés la portada. Y a las 10 mejores portadas del salón les voy a dar 2 puntos para el examen final. 2 puntos. Creo que dados los resultados de los exámenes, a quienes reciban esos 2 puntos les van a servir bastante, ¿no? Entonces, 2 puntos para el examen final. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? Que tiene que incluir las palabras second term, es decir, no puede tener nada en español. Y lo segundo con lo que debe cumplir esa portada es que debe ser entregada hoy antes de las 5 de la tarde, junto con los apuntes de la clase, ¿no? Entonces, esas son las dos condiciones para participar por esas 10 portadas que se van a llevar esos 2 puntos para el examen final. ¿Listo? Entonces,
Recuerden, apuntes por favor completos, no son solo fecha, frase y desempeños. La fundamentación teórica hace parte de sus apuntes. Entonces, yo nunca les dije que iban a copiar únicamente fecha, frase y desempeños. De hecho, creo que las primeras clases siempre las he dejado únicamente para que copien fundamentación teórica. Entonces, eso es todo por el día de hoy, chicos. No se me desconecten porque todavía no he tomado asistencia. Acá, sonríen por favor para la foto de asistencia. Bonitos y gorditos. Por acá. Muy bien. Que no se me olvida quién sacó a Molano de la grabación. Listo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un buen día. Ya denme 2 minuticos, ya les publico el documento en el aula para que tengan disposición del tema. Mientras tanto, pueden ir adelantando la portada. ¿Listo? Second term. Second term. Ya les aviso apenas esté subida la actividad. ¿Listo? Goodbye to everybody. Have a nice day. Bye bye. Bye bye, bye bye.